Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad a nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio de Juan, versos del 1 al 8. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este primer verso vemos que se destaca la expresión al tercer día, aunque no lo quise colocar en rojo porque ya lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, pudiéramos hacernos la pregunta: ¿al tercer día de qué? He aquí la importancia de siempre poder hacer la conexión correcta, el enlace, el puente, acerca de los pasajes que se están leyendo cuando se hacen de manera, en este caso, aislada o separado. O sea, no estoy leyendo el libro de principio a fin, sino que estoy haciendo una pausa entre fragmentos, versículos, pasajes. Y si yo, por ejemplo, leí el primer capítulo hace una semana y ya han pasado varios días donde no he tenido la secuencia, la continuidad, pudiera, entre otras cosas, olvidar lo que leí en el capítulo 1, para empezar por allí. Y segundo, no tengo idea, para ubicarme en el contexto y seguir la secuencia, de a qué se refiere aquí al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Cuando vemos la parte final del capítulo 1, por ejemplo, desde el verso 43 en adelante, 43 al 51, vamos a ver que allí estuvimos hablando acerca de los que, según el apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan, según este primer capítulo, fueron sus primeros discípulos. Hablamos de Simón, Pedro o Cefas, eh, hermano de Andrés. Vemos que estaba allí también Natanael, Felipe, y estos fueron, pudiéramos decir, según Juan, según el Evangelio de Juan, los primeros 4 discípulos de Jesús, al menos en este registro. Ya cuando vamos a los otros evangelios, vamos a darnos cuenta con más detalle cómo surge ese proceso de captar a los discípulos, cómo Jesús los llama y ellos le siguen. Pero si nos ubicamos aquí, eh, la última sentencia del versículo 51, Jesús dice: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ese último encuentro con Natanael, pudiéramos sentarlo allí como el día, el día cero, si queremos llevar esta secuencia, esta línea de tiempo. Al tercer día de ese encuentro de Jesús con Felipe, parece que sucede esto en el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Y vemos que en esta boda fueron invitados, según el verso 2, Jesús y sus discípulos. Entonces allí hablamos de, según este registro, de estos 4 personajes: Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Y esto sin mencionar todavía las mujeres, más que la madre de Jesús que se menciona acá. Verso 3: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Algunos, no quiero causar conflicto con esto, pero algunos piensan que ese vino no tenía alcohol, que ese vino era un jugo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra vino y un vino es lo que es. O sea, no podemos hablar de que era simplemente un jugo, una sidra, un mosto sin alcohol. Algún grado de fermentación, algún grado de alcohol natural, desde luego, tenía ese tipo de bebida. Pero como no quiero causar conflicto con ese punto, me voy a remitir a el libro de Mateo, Mateo 26-29, donde Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo cierto es que hay una promesa, y me parece bastante curioso, que así como se menciona, según el Evangelio de Juan, que el primer milagro público registrado, al menos en el Evangelio de Juan, es la conversión del agua en vino. Y en varias ocasiones, incluso vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a causa de tu enfermedad, de tu molestia en el estómago, mezcla un poco de agua con vino y para que estés mejor, para que sanes. Muchos le aluden al vino la capacidad de digestión, de quizás mejorar el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Yo no soy experto en eso. Pero sí me llama la atención muchas veces cuando se asume una postura religiosa, legalista, eh, con respecto al tema y a veces pretendemos ser más santos que el mismo Cristo, que los mismos apóstoles. Si bien es cierto, la palabra de Dios menciona que, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, que fue nazareo, lo pueden buscar allí en internet, el significado, la palabra nazareo es una persona apartada, consagrada, como lo fue, por ejemplo, Sansón, juez de Israel, y tenían una dieta estricta. Y una de las cosas que se prohíben para la persona que era nazareo era precisamente abstenerse del vino. Y hasta cierta edad, estrictamente la palabra menciona que Jesús fue al estilo de Juan el Bautista, nazareo, consagrado. Pero consagrado en cuanto a este tipo de alimento, de vestido, de, de forma de vida. Pero ya eso es un tema mucho más amplio. Con respecto acá al versículo 2, sus discípulos, sabemos que ya hay un grupo inicial, un grupo pequeño que se suma, que empieza a seguir a Jesús, que empieza a aprender de él. Ya pasando al verso 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué sucede aquí en este verso 5? Bastante interesante. Cuando leo Lucas 1:38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En este encuentro de María con el ángel, cuando se le anuncia que es una mujer virtuosa, destacada, que ha hallado gracia delante del Señor, y se le anuncia esta noticia de que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo al Mesías, vemos que esta palabra, he aquí la sierva del Señor. En ninguna parte de las Escrituras vamos a ver a María en una posición de autoridad, de imponer su criterio,
ni, ni de intercesora. Sin embargo, en este pasaje de Juan, claramente, claro que sí, se nota que ella intercede por una situación doméstica, pudiéramos decir rutinaria, algo que para efectos de la boda era un agravante, era algo que iba a afectar la situación, la celebración. No menciona la Biblia aquí estrictamente que el matrimonio, la pareja que se estaba casando eran amigos íntimos o no de Jesús o de María. Lo cierto es que pudiéramos ver que hasta se lo toma personal. En el caso de María, va y le insiste a Jesús eh, que el vino se ha acabado, como queriendo inducir a Jesús a que tome cartas en el asunto, ya que pueda cambiar la situación. Claramente aquí todavía en este segundo capítulo todavía no se había mencionado, no se menciona en el capítulo anterior, en el capítulo 1, no se menciona ningún milagro, ningún prodigio, ninguna hazaña, algo dentro de paréntesis aquí sobrenatural. Sin embargo, vemos claramente que María se acerca con pleno conocimiento de quién es la persona de Jesús a decirle, mira, no hay agua, no hay vino, perdón. ¿Qué puedes hacer tú? Y vemos esta respuesta de María, hagan, haced, está en orden, en sentido imperativo, haced, hagan todo lo que Él, lo que Jesús, lo que mi Hijo os diga. Dice que estaban allí 6 tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación. Si buscamos en los libros de Moisés, eh, principalmente el Levítico, Número, Deuteronomio, vamos a encontrar algunos pasajes donde se mencionan las abluciones. Abluciones significa el lavamiento, el ritual de lavarse, de purificarse con agua. Hay varias instrucciones allí para el pueblo judío. Ellos acostumbraban, dentro de sus muchos rituales, a lavarse las manos religiosamente antes de comer, cuando iban al templo. En muchas ocasiones, en muchos rituales que ellos hacían, eh, digamos que el inicio de todo eso era lavarse. Y esa era la razón por la cual estaban esas tinajas allí, porque estaban conforme al rito de la purificación. Y dice que en cada una de esas tinajas cabían, había capacidad para 2 o 3 cántaros. Si sacamos la cuenta de lo que es un cántaro, ahí vamos a ver 2 o 3 cántaros, total, sumando y multiplicando todo eso por las 6 tinajas, hay un estimado dentro de 400 y hasta 600 litros de agua convertido en vino. Pudiéramos pensar que era simplemente una jarra de 5 litros, un galón allí, y eran 2 o 3 personas que estaban allí en la boda. O sea, a veces nos hacemos ideas y especulaciones completamente fuera de contexto, porque si sacamos eh, por la cantidad de agua que se convierte en vino, pudiéramos con cierta propiedad conocer que había un número grande de personas, qué sé yo, un número razonable, 50, 100, 200 personas. Lo cierto es que si eran 400 litros, no creo que una persona se fuese a tomar 1 litro cada una. Eso lo digo no con el sentido de especular, porque es lo menos que me interesa, sino con el sentido de quizás abrir un poquito como ese sentido, esa agudeza, no para especular y caer en error y en confusión, sino para ver que en la Biblia hay detalles allí que nos ayudan a ubicarnos mejor en el contexto, solo con esa finalidad. Y finalmente Jesús le dice, llenen estas tinajas de agua. Jesús accede a, quizás a la petición de su madre, eh, y llenan las tinajas. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, o sea, al anfitrión, al que estaba
dirigiendo la celebración y se lo llevaron. Acá les comparto algunos de los versos que utilicé. Lucas 1:38 y Mateo 26 al 29. Dios les bendiga, espero que puedan seguir aprovechando, beneficiándose y edificándose con este material y que sea para bendición de todos. Bendiciones.